Y por eso vamos a estar en contacto con Noel Alejandro Leal, un venezolano que pelea en la calle, que está viendo cómo hace para sacarse las guerras de los delincuentes y narcotraficantes y dictadores que han logrado, apoyado por todos los países latinos y sacándole a sangre al el trabajo y la riqueza venezolana. Muy buenas noches, mi querido Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny, y a todos en el estudio. Buenas noches. Tú sabes que yo me estaba, como siempre, uno tiende a, cuando a hablar contigo, primero sentirme orgulloso de hablar contigo porque es aquel que está hablando desde su país, no es como nosotros que estamos hablando desde afuera, ¿no? Es Ujú. aquel que dentro de su país, ante las condiciones tan, diría, espantosas, por no decir trágicas, que tal tu entorno y tu vivencia de todos los días, que lo sufre en carne propia, y da rabia que muchos lo ignoren. Sí. Y lo ignoran hasta dentro de nuestro país. Eso es lo que, sí, pareciera ridículo, profesor, pero es algo que enferma dos veces. Porque ese ignorar la realidad que está viviendo la gran mayoría de los venezolanos por parte de otros venezolanos en nuestro propio país es algo que es bizarro, es algo realmente aún más doloroso, porque sí hay sectores del país todavía que están muy lejos de comprender la realidad de lo que de lo que está sucediendo y del riesgo que corremos como república. Ya está, es difícil decir que Venezuela sigue siendo una república. Este, y república no vamos a entrar en los aspectos estrictamente filosóficos, sino vamos a entrar en la gracia de lo que define una nación, ¿no? Ese territorio, esa población y un orden jurídico. Bueno, orden jurídico, eso no existe en este territorio ya. Tú sabes que muchas veces yo he visto lugares en que en la historia nuestra, siempre, se supuso que se le da libertad a la gente. Se supuso que la gente podía pensar. Y resulta que la gente no puede pensar porque el que piensa molesta. Y esto no solo sucede en la forma de política, ¿no? O en la forma de intereses, también sucede en la religión. Tú no puedes pensar otra cosa más de lo que dice lo que dijeron la Biblia o lo que dice los musulmanes. Si usted cambia el tema, te expulsan de la manada. Ujú. O de alguna manera tratan de ser buenos para que tú el día de mañana cambies. ¿Pero para qué? Para pensar igual que lo que pensaban aquel que pensó el primero, ¿no? Sí. Y a eso le llamamos libertad. Es lo mismo que en Estados Unidos le llamamos libertad de elección. Cuando no hay libertad de elección, es una opción. O eliges a este o eliges al otro. No es que tú Por eliges eso. elijas a cualquiera, ¿no? Se te eligen, Ujú. te ponen dos y tú tienes que tener una opción de cuál de los dos era el que va a ser el presidente de la manada. Y yo me pregunto, Ajá. eh, ¿los pueblos están preparados para madurar? En el sentido de que todos tienen que ser responsables de cuidar su casa, como son, como un señor que está casado tiene que cuidar la limpieza, entre comillas, intentar cuidar que esté limpia la casa, que tenga comida todos los días, que haya un techo para cubrirse. Y yo me pregunto, para su casa lo hacen, pero no lo hacen o no tienen conciencia que también lo tienen que hacer para el área donde viven, lo tienen que hacer para la ciudad donde viven y lo tienen que hacer para el país. Están involucrados porque eso es parte de su casa. Eso es algo que todavía para muchos
es inconcebible porque partimos de un error. Pues la primera parte del cuento está en cómo se ha hecho imposible, parece que son demasiadas cosas a la vez que hacen imposible que el individuo se compenetre como individuo, se arme como individuo, como persona. Si no tiene esa conciencia, no va a poderla tener. Si no tiene esa conciencia individual, no la va a poder tener ni para la familia, ni preparar a la familia para que la familia funcione, y menos para la sociedad. Si no estimulamos al individuo, más allá de, de su soporte para la sociedad, sino al individuo que aprenda a quererse, respetarse, simplemente tenemos estos desastres, y es un desastre que llevó a Venezuela al desastre que vive hoy. El desastre que vive Venezuela hoy es en gran medida a la inmensa irresponsabilidad en que entró el venezolano. El venezolano se convirtió en un ser altamente irresponsable, impresionantemente irresponsable. Y fue tanto que aquí aún hay gente que no entiende que nosotros tenemos este mar de bendiciones que es esta tierra, que somos los que estamos obligados a cuidarla, a velar por ella, que esa es nuestra responsabilidad, y que por haber sido tan irresponsables, hoy nuestras riquezas fueron tomadas y utilizadas para hacer daño en otros países, y hacer daño en las mil y una maneras. Y hoy estamos como venezolanos invadiendo otros países, invadiendo porque tenemos que huir de nuestras tierras, de lo que estábamos obligados a cuidar, a defender. Esa estimulada irresponsabilidad fue generando este desastre, y va por ese hecho de que como individuos no supimos defender lo nuestro, ni amar lo nuestro. Como individuos no terminamos de comprender la importancia de lo que es de uno se defiende. No terminamos de comprender ese proceso que es natural de un niño cuando está chiquito y tiene algo en la mano y se lo quieren quitar y dice mío. Y ese mío es un proceso natural, es una cosa básica que hace del ser humano lo que es durante la vida. Y si ese mío, cada uno de los venezolanos lo hubiésemos tenido muy claros y nos hubiésemos como individuos hacernos responsables por lo que nos pertenecía, no hubiésemos permitido esta barbarie, no hubiésemos permitido este desastre. Hoy vamos por el mundo convirtiendo una generaciones completas de venezolanos, convirtiéndose en apátridas, llegando a países donde podemos construir cosas maravillosas, pero también estamos llegando a convertirnos en inmensos estorbos en cada uno de esos países. Estamos convirtiéndonos en objeto de odio social en diversos países. Es terrible a donde hemos llegado debido a esta salvaje irresponsabilidad como individuos. Sabes que andando lo que tú estás diciendo, hay algo que no solo esta irresponsabilidad está en Venezuela, sino también está en el conjunto de países latinoamericanos. Porque, claro, a mí no me importa que le pase al otro lado si a mí las cosas me van bien. O por lo menos tengo lo mío controlado, ¿no? Sí. Lo que no se dan cuenta es que si aquello se cae, en este caso particular Venezuela, eh, el que se cae no es porque hay un individuo, vamos a poner, un dictador normal, tradicional, como la Kirchner, esa loca que está ahí diciendo que no hizo nada y robó todo lo que robó y estranguló y destrozó el país. Y aún cuenta con aplausos. Y todavía tiene el 40% o el 50% de aprobación. Es increíble. El 30%. El 30% me dice Jay. Entonces, tú fíjate que estamos ante hechos que la gente no ve. O sea, hay fanáticos, hay gente que es manipulada como ovejas. Algunos con justificativo porque piensa que le van a regalar todavía cosas, ¿no? Bueno, ellos siguen pensando que aquellos que esas delincuentes que tienen que estar en la cárcel
por robar, por hacer trampa, por destruir un país. Pero lo más triste que me da como observando de lejos así la cosa, es que la culpa la tiene Nicaragua, Colombia, México, Es mucho. Ecuador, todos. ¿Por qué? Porque lo que le pase a Venezuela le va a pasar a ellos porque van a trascender sus fronteras. No es que si yo tengo la frontera abierta con Venezuela, me van a meter droga, me van a hacer sacar mercadería o robar o meter que haya tráfico de mercadería ilegal y todo lo demás. Voy a comprar tus políticos, voy a destruir tu sistema financiero, tengo el músculo para hacer cualquier cosa de esa. Pórtate bien. ¿Cómo no se aprendió, exacto, cómo no se aprendió que más allá de esa responsabilidad individual que tiene el venezolano por lo que han hecho con Venezuela, está esa continental, esa y cada uno de esos países que son incapaces de mirar más allá de lo que son sus propias fronteras y entender lo que está sucediendo alrededor. Esta salvajada de lo que hemos llegado y el daño que hemos hecho tiene esa complicidad internacional realmente marcada, más aún de la que es asociada al Foro de Sao Paulo, más aún de la que está vinculada al Internacional Socialista, está el no comprender cada una de estas naciones que su integridad como nación se pierde cuando un Estado con las posibilidades que tiene Venezuela, con los recursos que tiene Venezuela, con la capacidad de penetración que tiene Venezuela, puede ir y modificar hasta el sistema político de su país. Eso es realmente grave. Lo más claro y que todavía son niños de pecho en política, porque lo más probable es España. A Sí. España se le infiltró de una manera increíble. Y entonces casi el 50, el 40, un 30, 20, 30 o 35% ya están metidos con Podemos y se hacen los buenos. Y hay lugares en España en donde Venezuela le daba dinero a los alcaldes. Sí. Fíjate tú, hasta ese pequeño lugar no hace falta. Ya le metieron Podemos y también se metieron con algunos alcaldes en algunos lugares de España. Entonces yo me hago Y, esta... y hasta allá, hasta en los Estados Unidos, el poder que tuvo Venezuela dentro de diversas divisiones dentro del área, sobre todo de los demócratas, dentro del caucus negro, fue impresionante. Entonces, no estamos jugando, y es esa irresponsabilidad tan salvaje que, que es increíble, profesor, es una ceguera y en Venezuela, por eso a veces es tan difícil. En estos días una persona se estaba quejando muy fuerte sobre una mujer española, representante de no sé qué, que hizo un comentario realmente feo con respecto a la situación de Venezuela y calificó al venezolano de cobarde y flojo en todos los sentidos y todo lo demás. Y esta venezolana les ponía el hecho de que comprendiese por un solo segundo qué es un Estado totalitario, qué es un proceso comunista, qué es cuando la oposición va controlando junto con el gobierno esos espacios. Yo, yo oía esa declaración de esta venezolana intentando hacerle comprender a aquella española y le iba agregando y agregando una cantidad de cosas para poderlo darle la dimensión exacta. Y oyendo ese audio, ella empieza a decirle, sí, pero y tú pones de ejemplo ETA ha gobernado España durante tanto tiempo. Sí, ETA ha gobernado España, técnicamente ha gobernado la política de España durante muchísimo tiempo. Ese peso, esa influencia, ese sentir que marcó ETA, marcó un daño increíble en España, el cual impresionantemente se ha recuperado mucho. Pero ¿cómo fue esa irresponsabilidad de ellos en ese momento? ¿Y cómo se logró ese control y ese proceso de destrucción de esa unidad que debería de ser España? ¿Cuánto de ese proceso hoy ha sido cultivado por Podemos? ¿Cuánto de ese proceso hoy forma parte de esta payasada y esta cosa terrible que ha sucedido con lo de Cataluña, que va a seguir generando problemas? Es esos procesos, profesor, esos procesos políticos
salvajes, son vistos siempre por otros países, siempre son claros, siempre son evidentes. Por eso es que lo sucedido en Venezuela es tan exageradamente grave. Porque si una entidad terrorista como ETA pudo generar tanto movimiento político en España y hacer en España durante años inviable la posibilidad de una Europa con España funcional, imagínense lo que hace esa fuerza política cuando llega a un país que es la principal reserva petrolera del planeta, cuando llega a un país con tantos inmensos recursos naturales, cuando llega a un país con esta capacidad de influencia. Eso es evidente, y eso es evidente que iba a alterar la estructura política de los países alrededor. Es realmente un acto asqueroso por parte de los líderes de esos países en no haber alertado a sus esquemas políticos sobre lo que sucedía de manera clara. ¿Por qué? Porque es un acto ahí sí, porque hay una cosa que nosotros tenemos que entender. Una cosa es la irresponsabilidad del común que no entiende ni quiere entender lo que es política. Y otra cosa es la complicidad salvaje del que sabe lo que sucede. Aquí en Venezuela, toda nuestra dirigencia política, absolutamente toda nuestra dirigencia política, social, cultural, económica, sabe que es inviable el esquema electoral desde antes del 2004, pero el 2004 lo certificó. Y toda esa dirigencia política, social, económica, cultural ha ido empujando al país a certificar al gobierno, a legitimar al gobierno, a vestirlo de democracia de una manera asquerosa. Se han burlado del venezolano como no tiene idea, profesor. Es una cosa realmente salvaje lo que le han hecho a la gente para burlarla, para quebrarla, para tener esto que estamos viviendo hoy, oleadas y oleadas de venezolanos saliendo del país. Hay gente que cree que esto nada más es obra del gobierno. Es imposible llegar a este esquema de destrucción sin esa unión que va más allá de gobierno y oposición, que atañe a todas las distintas esferas de la sociedad. Es imposible haber llevado a Venezuela a este nivel de crisis sin esa conjunción de gente dispuesta a hacerle daño al país y hacerle daño de manera consciente, hacerle daño para destruir a Venezuela en pro de esa bandera criminal del socialismo. Profesor, fíjense, en estos últimos 2 años Venezuela ha sido abusada de una manera tan salvaje por parte de eso que llaman oposición, que hace menos de 2 años, bueno, ya son los 2 años, ¿cierto? En diciembre del 2015 hicieron que el país validara no solo el sistema electoral, no solo el sistema que existía al participar en unas elecciones para una Asamblea Nacional. De esa Asamblea Nacional el país se volcó de tal manera y el gobierno permitió, porque es importante que se entienda que el gobierno permitió que se viera el triunfo de la oposición porque le convenía, porque era fundamental para el momento político de aquel entonces tener ese respiro, que la gente creyese que la voluntad política, que esa estupidez de votar en tiranía tenía algún sentido y aportaba algo. Y el país se volcó y le dieron una mayoría impresionante a la oposición en la Asamblea Nacional, un acto realmente inútil del cual se burló toda esa estructura política que recibió esa bendición por parte de la sociedad, que es una sociedad que volvió a creer en lo que habían hecho posible que llegáramos hasta acá. Y le dieron este poder político impresionante. De ese poder político se burlaron de la sociedad, teniendo el control de esa asamblea, se fueron dejando quitar poderes, después hicieron el ridículo mundial de decirle al país, Nicolás Maduro ha abandonado el cargo. Y hubo gente que se creyó ese chiste en Venezuela. Hubo gente que dijo, mira, la Asamblea Nacional sí está haciendo algo. Y no entendían el nivel de burla al que estaban sometiendo los venezolanos. Después obligaron al venezolano a creer en un inútil plebiscito, en una estupidez que no tenía sentido, en un gran aparato para desmontar lo que estaba creciendo en la calle, que no es otra cosa que el deseo del venezolano de libertad, ese fuego que inundó los titulares de todo el planeta, esa sensación, ese pueblo exigiendo libertad antes de este proceso de destrucción, ante esta estocada que sabía que le venía, ese grito de esperanza de esa juventud que dijo no quiero abandonar mi país y salió a la calle a intentar recuperarlo, fue de nuevo traicionado
estupidez, una burla electoral ridícula, de un intento de plebiscito que no tenía ni pies ni cabeza, ni ningún tipo de valor jurídico, ni siquiera una cuota de absolutamente nada, porque esta partida irresponsables lo que hacen es capitalizar el poder que tienen sobre el pueblo, capitalizar la fuerza del pueblo para entregársela al gobierno. Venezuela ha sido traicionada en las urnas electorales y en la calle por la misma dirigencia política. Y esa dirigencia política usa todavía sus efectos para seguir manteniendo a la gente en un proceso de distracción constante. Hoy el mundo empieza a gritar, ¿cómo es posible que estén llamando a un nuevo esquema electoral? ¿Cómo es posible? Y el mundo dice, Nicolás Maduro no puede llamar a este nuevo evento electoral presidencial. La Asamblea Nacional y lo que está diciendo, la Asamblea Constituyente y lo que está diciendo de ir a las elecciones es una burla a la sociedad. Pero la estructura política venezolana está discutiendo candidatos. La estructura política que ha hecho posible desde el inicio vestir de democracia el gobierno está llamando a la gente a votar, está generando una discusión bufa y absurda y otra vez dividiendo al país ante el sentimiento real de poner fin a esta desgracia. La estructura política está recibiendo fondos, está recibiendo respaldo de la estructura comunicacional y económica del resto del país para volver a meter al venezolano en el circo electoral y volver a vestir de democracia a la tiranía chavista. Es criminal lo que le hacen al venezolano, absolutamente criminal. Y el venezolano tiene que aprender a ver quiénes son los responsables de esa realidad. Adicional a eso, hay un sector del país ahora hablándole al mundo, diciéndole al mundo que los Estados Unidos y que el mundo debe ponerle sanciones a las personas de la oposición que han colaborado para esta burla y esa estafa. Sí, creo que es un llamado importante, pero ¿cuándo vamos a hacernos nosotros responsables de nuestro país? ¿Cuándo vamos a ser los venezolanos de nuevo responsables de nuestro país? Porque a esto que hemos llegado, a esta burla por parte de la oposición, a esta complicidad descarada, asquerosa, evidente, no es nueva. No es nueva. Vuelvo, la realidad política electoral del país está definida y expresada desde 2004 ante el fraude del referendo revocatorio de esa fecha. Ese momento certificó académica y científicamente que es inviable, que era inviable cualquier salida electoral. Y nunca ha habido, nunca desde la Constitución del 1999, ninguna alternativa político-electoral, jurídica o legislativa para poner fin a esta desgracia. Solo el uso del derecho natural, nuestro deseo de libertad nos traerá la salida. Y ese deseo de libertad encauzado en la realidad, en entender el daño que se le ha hecho a nuestro país, en entender que jamás ha habido un espacio de vía remotamente institucional para poner fin a esta desgracia, para poderlo comprender, asimilar, para poder entender el tamaño de la cura. Hoy que la cura en manos de los venezolanos se puso tan lejos y que la cura para poder recuperar a Venezuela depende mucho de esta idea de la injerencia internacional, es bueno poner un par de puntos en claro, profesor. Si la gente piensa en algún tipo de injerencia internacional de parte de cosas como coaliciones o una cosa tan aberrante como la Organización de las Naciones Unidas, el país se termina de perder. Porque esas bestias nada más piensan en los mismos campamentos que está pensando Almagro, en terminar de llevar al país a vivir a todo el venezolano como miserable, como... Es increíble la capacidad de maldad que cuenta, que están infiltradas en ese tipo de organizaciones. Si nosotros soñamos con ese proceso de injerencia humanitaria necesaria para el rescate de Venezuela, hay que pasar por varios puntos que son estrictamente básicos y fundamentales. Es más, si no es básico, es contrario a lo natural. Esto tiene que ser un proceso unilateral. Es la decisión de uno de los policías del mundo de poner orden. ¿Para qué? Para que el proceso bilateral, la Venezuela en construcción y ese que nos ayudó a poner orden, puedan ir dando los pasos necesarios para el restablecimiento de la República, el restablecimiento del orden jurídico, el restablecimiento de las libertades y después poder pensar en democracia y volver formalmente
al concierto de las naciones en libertad. No seguir siendo este proceso que ya no hay Venezuela. No existe Venezuela. Venezuela la mataron. La mataron. Estas bestias irresponsables la mataron, porque yo entiendo, es la labor del comunismo destruir. Lo que es absolutamente inaceptable es la sociedad que ha vestido de democracia a esa labor. Mira, tú sabes que uno cuando empieza a meter la mano en el plato, y la culpa es tuya que uno la mete la mano en el plato, yo me pongo a pensar que esto se le escapó al norte, al venezolano. Sí. O sea, el venezolano en este momento es una ficha de segundo orden, no es de primer orden, porque yo creo que tienen que entender que Colombia, México, Estados Unidos, Argentina, Perú, tienen que entender que todo lo que pasa en Venezuela lo van a pagar ellos. Les guste o no les guste. Chile. Sí. ¿Cuántos venezolanos están yendo a Chile, como bien tú dices? Y van a tener bronca porque cuanto metan 25.000, como pusieron o en Perú o lo ponen en otros países, le va a sacar trabajo a la gente de ahí que no tienen trabajo. Pero el venezolano tiene con qué, por eso es lo que más duele, profesor, porque el venezolano tiene con qué, frente a esta destrucción, frente a esta nada de lo que va quedando, están las cosas maravillosas, está el todo por hacer, y está esa fuerza con la que han llegado los venezolanos en el mundo, haciéndose sentir de manera positiva. Ese informe que arrojaron las universidades chilenas sobre las comunidades extranjeras que llegan mejor preparadas y van aportando. Ese informe que acaba de oírle al Ejecutivo peruano, donde de una vez están brindándole recursos a los venezolanos que van buscando convertirse en emprendedores y llegan con un mínimo de capacidad para poderlas ofrecer. ¿Por qué? Porque saben que es un negocio seguro. Sí, Porque pero saben que llega responsabilidad, capacidad de trabajo, una cantidad de cosas que el venezolano aquí no pudo aportar. Ese venezolano se fue a aportarla en otros países de manera independiente, en vez de haber encontrado en su propio país un liderazgo que lo obligara a hacer eso, y, que le el, diera la y oportunidad de tenía hacer eso. y tenía muchas posibilidades de desarrollarlos para ser utilizados ahí en el país, ¿no? Claro, pero responsablemente no entiende el valor de la política, no entiende lo que significaba el voto, no entiende lo peligroso, lo irresponsable que es no tomarse en serio la política de un país. La Bueno, gente juega con la democracia y la democracia es una guillotina que camina, porque esa guillotina funciona a los gritos del pueblo, a los ah, gritos de la población. Y entonces cuando esa población no tiene ninguno de los frenos que han ido generándose en los países desarrollados a través de sistemas electorales de segundo grado, bien sea por formas parlamentarias o por colegios electorales como los que disfrutan los Estados Unidos, esa voluntad de manera directa simplemente se vuelve tumultuaria, asamblearia, y eso, ¿sabemos cuáles son los resultados? No hay otro resultado que no sea la destrucción. ahora yo por eso te decía, mirándolo, yo para que cuando uno dice o va diciendo el otro, un ejemplo, ¿no? El otro es malo, ayúdenme porque el otro es malo. Ujú. Eso no funciona. Porque no, si no ayudaron, los países ayudan por conveniencia, no ayudan por otro motivo. Son unos tremendos egoístas, por eso entre países no podemos decir que hay amigos, hay conveniencias. Hay intereses y eso es absolutamente lógico. Claro, por eso te digo que hay un error conceptual en decir que los van a ayudar. No, el problema acá hay que hacerle entender a estos países
que les rodea, que son todos igualitos cordón con la misma tijera, Ujú. que tienen que sacarlos de ahí. ¿Sabes por qué? Porque lo dijimos, dije el otro día, capaz que uno se equivoca, imagínate tú de acá, de afuera, pero viendo un poquito con más calma, Venezuela es el lugar ideal para los narcotraficantes tener el control del país. Claro. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes tienen el lugar de lavar el dinero, tienen la posibilidad de combatir en Colombia, en cualquier otro país latinoamericano que produce las cocaínas, que en este momento necesitan de eso, y exportarlo a Estados Unidos. Estados Unidos tiene que ponerse, no es que hay que pensarlo, hay que dejar que Venezuela pruebe el dolor para que el pueblo se levante. El pueblo, que No. bien dijiste, no se levanta. Si no se levantó el de Cuba, porque a Cuba, mira que se le dijeron que son cobardes, que no tienen sangre. ¿Cómo es posible que alguno no haya salido para defender? En este momento están dormidos Ujú. y Lo no tienen. terminaron de quebrar. Y en Venezuela hay peor el hambre que lo que hay en Cuba. Sí. Y no reacciona. Ya usted vio ahorita la realidad. Venezuela, oficialmente, porque hay que decirlo de manera clara, oficialmente Venezuela gana el venezolano que gana salario mínimo gana $1 en el mes. Bueno, más todavía lo que es. Entonces, si a ese nivel, que te voy a explicar, es doloroso, pero hay que decirlo, disculpame amigo, porque si no lo decís, algunos no, hay que tener la posibilidad de que haya reacción. Eh, ¿Cómo es Sí. posible que un padre tolere eso para sus hijos? ¿Cómo es? Es increíble. Claro, tú dices, si no le informan nada, bueno, me agarraron de sorpresa, me jodí. Pero acá no hay sorpresa, se le avisó, se le sigue avisando, porque No no solo se está le sigue cerrada avisando. Venezuela. Las informaciones, los medios, a todo, a su casa le puede llegar una radio si no tiene o la internet. Ahora, ¿cómo Y pues es posible que no reaccione? porque cuentan con esto, profesor. Es increíble, ¿no? Desde el momento, por eso es que yo siempre insisto, yo quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. El, Uno de los principales líderes de la oposición, un hombre que viene de ser presidente de la Asamblea Nacional, una de las cosas por las cuales la gente fue tan irresponsable y votó por Chávez, el máximo representante de Acción Democrática, declara el 27 de enero. Hay que hacerle entender a las personas que para poder comer en algún momento hay que votar, porque si no votan perderán el derecho a comer. Esas son declaraciones de Henry Ramos Alum, una de las personas que más daño le han hecho a Venezuela. Y hay gente que sigue aplaudiendo a ese criminal. Le siguen dando tribuna, espacio, siguen validando la conducta criminal de ese partido político. Y van a darle todo el soporte a lo que está sucediendo. El asqueroso Tribunal Supremo de Justicia, es importante recordar que este país no tiene ningún tipo de equilibrio de poderes y no existe Estado de Derecho desde 1999, simplemente hace su labor cotidiana, ¿no? Su labor de mantener al gobierno y de encauzar a la población hacia donde van los intereses del gobierno. Bueno, ese aparato que es el Tribunal Supremo de Justicia agarra e invalida, porque la realidad electoral está allí, es increíble que estemos hablando de esto, invalida la tarjeta de lo que se llama la Mesa de Unidad Democrática. Esa tarjeta en el boletín electoral queda invalidada. El Tribunal Supremo le dice a la Rectoría Electoral del país, mira, la tarjeta de la Mesa de Unidad Democrática no puede existir. Y la gente dice, pero qué abuso. No están abusando en contra de tu voluntad democrática o no, nada de eso existe desde hace desde hace ya casi 2 décadas. Lo que están es construyendo un corralito para dirigirte a que nada más la tarjeta de Acción Democrática y las coaliciones partidistas que vayan a plegarse a Acción Democrática sean hacia donde va tu voto, que ese partido resistió y es tu esperanza democrática. Y con eso volver a vestir al chavismo de democracia, volver a vestir a esta
organización criminal que está dominando Venezuela de democracia. Y para esto se prestan. Y hay gente que busca ese refugio. Y se mienten de manera descarada pensando que eso es algún tipo de refugio. ¿Por qué? Porque tanto oposición como gobierno fueron bloqueando los espacios para cualquier tipo de alternativa política, para poderle hablar al país de una manera distinta. Hace años, profesor, yo cuando monté Venezuela Vetada, me dediqué a hacer una serie de entrevistas a distintos personajes de la vida del país. Y en una de ellas, perdón, yo comenzaba las preguntas con una constante. ¿Te has sentido alguna vez vetado? ¿Tu opinión ha sido alguna vez censurada? ¿Has estado en algún lugar donde te obliguen a autocensurarte? Porque eso era lo que estábamos viviendo en ese momento. Ese proceso de autocensura, de vetar, de banear cualquier tipo de alternativa, era evidente y se sentía, se podía oler, estaba allí. Y eso fue logrado gracias a un gran aparato comunicacional que se vestía de oposición, pero lo único que hacía era prestarle tribuna a los cómplices del gobierno, prestarle tribuna a los camaradas del gobierno, reforzar el esquema ideológico socialista para hacer que el venezolano perdiese toda esperanza sobre esto y generar el caos que vivimos hoy, este éxodo salvaje. Yo creo, fíjate bien, yo creo que en términos generales los partidos en este momento están cometiendo el error de que el 50% lo tienen asegurado y la presidencia la tiene asegurada si se ponen en el socialismo. ¿Y por qué? Porque es así. La mayoría está esperando que le den una casa, que le den un crédito, que le den de comer, que le den un salario sin ir a trabajar. Y eso da resultado. Sí. Pero ¿cómo después de esa corrupción mental que hay en América Latina y en muchos otros países, cómo haces tú para cambiarla? El problema es ese. Siempre se cambia, que eso es lo bueno, y es algo que yo siempre discuto y le afinco a todo el mundo, siempre se cambia. Es esa cuestión del liderazgo correcto y el restablecimiento del orden. Y igualito que como se destruye una sociedad, por supuesto que es mucho más difícil sacarla de adelante, por supuesto que lleva muchísimo mayores esfuerzos sacarla hacia adelante y cambiarla. Los ejemplos en el mundo son realmente hermosos de cómo se ha ido logrando eso. Y los tienes desde espacios locales hasta naciones enteras. Siempre se puede sacar adelante una población. Hay métodos dolorosos para hacerlo, hay métodos virtuosos para hacerlo. Una combinación, una sinergia entre esas realidades son las necesarias para reconstruir a Venezuela. Si nosotros no entendemos que el costo del daño de lo que ha sufrido Venezuela va a llevar un grandísimo costo para volverla a sanear, es mentira. Entonces no están hablando con alguien serio. Que venga y hable, mañana elecciones, inmediato, ese es un imbécil, un cobarde, un colaboracionista, alguien que no tiene ni la más mínima idea del desastre que está viviendo Venezuela. Si estamos entendiendo que la realidad que nos viene en el proceso de recuperación de nuestra nación pasa primero por el restablecimiento del orden, listo, ya avanzamos. Si estamos entendiendo que el restablecimiento de la nación viene por pensar en un proceso de constitucionalidad básica y no creer en que tenemos que amarrarnos con una cuerda en el pescuezo a esta nefasta constitución absurda de 1999, listo, ahí estaremos avanzando. Si estamos pensando en que Venezuela está tomada por una organización criminal en cada uno de esos niveles, que ha utilizado esa pistola criminal que es el socialismo para acabar con la lógica de muchos venezolanos. Si tenemos eso claro, si ese liderazgo que llega a ejercer el cambio de la nación tiene eso claro, ese liderazgo será responsable y logrará incentivar en el venezolano lo correcto y podremos generar el cambio. Pero si eso no está claro, eso que usted está señalando es lo que viene. Un pueblo que no entiende y que simplemente entra en un proceso de involución constante. Un pueblo que no tiene cómo llegar, cómo evolucionar, cómo encontrar, cómo pisar firme. Porque todo eso es liderazgo. Todo ese es la dirigencia de una nación que es seria y sus dirigidos van tras ella. La responsabilidad política es fundamental.
La dirigencia de un país asume una responsabilidad política con cada accionar. Toda, absolutamente toda la dirigencia de Venezuela ha sido responsable de esta desgracia. La Venezuela de mañana tiene que partir desde un principio. Todo lo que nos trajo hasta aquí, todo lo que ha hecho posible que estemos aquí, tiene que ser puesto a un lado. Puesto a un lado. Tiene que ser juzgado a los responsables. Y su posibilidad de acción política tiene que ser limitada. Y limitada en base a una cosa, a decir la verdad. En señalar su accionar para la destrucción y en señalar su complicidad con los destructores. Fíjate que yo creo que hay un dicho que dice, es de noche y va a aparecer el día, está lloviendo, va a dejar de llover. Algo, la esperanza más maravillosa que el cambio va a venir. Cuando venga más tarde o más temprano, va a haber más sufrimiento o menos sufrimiento. Pero, ¿qué hacemos mientras tanto, no? ¿De qué manera colaboramos para que eso se acorte o eso se alargue? Y bien tú decías, si en estos momentos se va a elecciones, lo que van a hacer, van a extender la legalidad a los narcotraficantes. Y eso, yo creo que urgente no, ya tienen que estar trabajando acá, no, porque cuando los procesos no es que aparecen ahora y nació ayer. Un proceso de esto lleva muchos años prepararlo. Que no nos se den cuenta, pero cuando tú vas a hacer cualquier cosa, y más estructuras comerciales o estructuras políticas, tú no la empiezas hoy y mañana tiene un éxito. Eso es muy raro. Eso se va preparando con delincuentes. Y los delincuentes saben lo que van a encontrar. Y estoy hablando bien, delincuentes, yo no estoy hablando de personas que vayan con buenas intenciones. No, no, no. ¿Por qué te voy a explicar? Porque un país hay que exprimirlo. Sí, algo hay que darle a la población, pero el 50% lo roban. Y esto lo robaron lo de derecha, izquierda y todo lo demás. Eso es un plan que hay. Bueno, en el caso de Venezuela, yo siempre insisto, eso que llaman derecha en Venezuela no existe. Nosotros después de la caída del gobierno de general Marcos Pérez Jiménez en 1958, Venezuela fue tomado por un proceso encabezado por la socialdemocracia, es decir, socialistas, para darle el espacio y el piso para la llegada del socialismo real. El socialismo real no es otra cosa que el comunismo, es la misma raíz. Y la esperanza que le han dado al país para ir en contra del comunismo es el progresismo socialista. Entonces, por supuesto, que eso que la gente cree que aquí en algún momento ha gobernado algo similar a la derecha es realmente ridículo. Ah, en otros países lo hemos visto, gente que se ha vestido de derecha para robar y destruir, sí. Pero en Venezuela no, aquí lo que hemos vivido es un crisol de izquierda destruyendo al venezolano y sembrándolo y embruteciéndolo, llevándolo a la pérdida de identidad como individuo, llevándolo a la pérdida de identidad como ser humano, convertirlo en alguien que va persiguiendo un camión con restos de basura que sale de un restaurante para ver si come, convertirlo a alguien que hace una cola ordenada para comprar pellejo o huesos para poder comprarlo en lo que eran restos de lo que alguna vez fue una carnicería, para convertirlo en un saqueador, personas que van matando ganado con piedra para intentar comer, para convertirlo en algo que deja de ser persona. Eso es lo que ha hecho el socialismo durante muchísimos años, porque este proceso de romperle la lógica al venezolano y acabar con el venezolano no es nuevo, simplemente que el área, lo que ha coronado la revolución, lo que ha hecho el chavismo es ponerle la guinda, es como ese proceso socialista termina de animalizar a un ser humano. Eso es algo que el mundo tiene la oportunidad de verlo muy claro en Venezuela. Estás hablando de la primera reserva petrolera mundial, estás hablando de uno de los países que tienen mayor capacidad de influencia, estás hablando de gente preparada, que a donde llega, los que están preparados brillan, destacan, tienen fuerza, tienen imaginación, tienen creatividad, impulsan el lugar a donde lleguen. ¿Cómo fue que Pero la llegaste a muestra eso? Llegaste a eso, la tienes el en Doral y Florida. todo lo demás.
Y a donde llegamos, en cualquier parte, a donde llega el venezolano que tiene un mínimo de preparación, simplemente destaca porque es parte de la esencia, es algo que está allí desde siempre. Y entonces también tenemos muchísimos venezolanos que se han dedicado a destruir al venezolano, al mostrar nada más lo peor de lo que somos. Todos los países tienen gente mala, todos los países tienen gente miserable, todos los países tienen gente de las cuales avergonzarse, y todos los países tienen gente de las cuales enorgullecerse. Y Venezuela tiene de eso de sobra también, muchísimo. Y si mucho de ese aporte que el venezolano está dejando fuera lo dedicamos a la construcción de nuestro país, solo necesitamos un ingrediente para hacer eso posible: entender que tenemos que decir basta, que es hasta aquí. Asumir la responsabilidad del costo que significa la cura y curarnos, recuperarnos como nación. Las posibilidades que están dadas alrededor no estuvieron antes. En cuanto el apoyo de algunos países que ya hubo un cambio, por ejemplo, Un cambio político importante. Macri acaba de decir que no acepta las elecciones, y muchos otros países están haciendo lo mismo. Europa en estos momentos, hoy están ampliando y le están pidiendo al Parlamento Europeo que ponga no sanciones, sino mucho más en Venezuela. Quiere decir que el clima exterior se está preparando. Estados Unidos tiene que prepararse para cualquier cosa porque la tiene en la frontera y está metiendo cocaína por todos lados. Y más allá del clima exterior, profesor, es esas individualidades que están despertando también en el mundo de una manera muy clara ya en el ejercicio de gobierno. Cuando Macri dice esas palabras, Macri tiene que empezar a mirar a los lados y darse cuenta de quiénes son los venezolanos que han llegado y han tocado su puerta desde la campaña que lo llevó a la presidencia, y cuál es el discurso que han tenido esos venezolanos, que no es el otro que el de vestir de democracia al chavismo. Hoy, cuando Piñera asuma el poder, Piñera va a decir palabras más, palabras menos, un discurso similar al de Macri con respecto a Venezuela. Pero ¿con quién te estás sentando, Piñera? Con los mismos que han vestido de democracia. En esos días Piñera recibió a la criminal Luisa Ortega Díaz, a la fiscal cómplice de toda esta desgracia, uno de los instrumentos de persecución política más salvajes que la historia vaya a recordar. Cuando se pueda escribir la historia, esa mujer tiene un capítulo completo de un libro donde se puede expresar la maldad, el daño que le hizo a cada venezolano. Entonces, es impresionante porque estos líderes latinoamericanos que están entrando hoy en posiciones de poder, enfrentando la realidad de lo que va quedando de Venezuela, han sido acompañados por diversos voceros de la Venezuela que ha vestido de democracia esta destrucción, que han ido de una vez rodeándolos a ellos de una mentira. Cuando el primer comunicado del Grupo de Lima, hace ya tiempo, lo primero que dice ese comunicado es: respaldamos las acciones de la Asamblea Nacional. Ahí tú dices, todo el Grupo de Lima es algo absolutamente inútil porque no tiene absolutamente nada de la realidad venezolana. Hoy, el Grupo de Lima esta semana saca un comunicado donde de una vez empiezan a rechazar las elecciones. Pero en cuanto empiezan a hablar con sus viejos socios, sobre todo con los dos expresidentes de la Asamblea Nacional, con Ramos Alú y Julio Borges, van a tener que cambiar opinión o admitir que estaban equivocados, lo cual ayudaría muchísimo. Admitir que esas personas a las cuales ellos también le dieron un espaldarazo son corresponsables de la destrucción de Venezuela. Porque justo esos dos presidentes de la Asamblea Nacional y el actual presidente de la Asamblea Nacional, esos que hablan con la voz de la oposición en el mundo, son los que se van a encargar de llevar al país al proceso electoral. Son los tres partidos principales cuales están aptos para participar en el esquema electoral próximo. Entonces, hay un proceso de maduración política bien grande por parte de estos países que están despertando ante la realidad. Es muy bueno que Macri se examine cuáles fueron los venezolanos que le llegaron con qué. Es muy bueno que Piñera lo haga, es muy bueno que PPK lo haga, es muy bueno que cada uno de los miembros de la comunidad internacional empiecen a entender qué venezolano me dijo qué y qué se ha conseguido con ese qué. A qué venezolano les he brindado mi apoyo y qué sector de Venezuela ha tenido como vestir de democracia este proceso de destrucción.
Es importante que se entienda que el proceso de destrucción que viene de Venezuela no es Maduro, es Chávez. Que esas loas que le cantaba Almagro a Chávez es al mismo criminal padre de esta desgracia. Que aquí no estamos viviendo algo nuevo y es importante que cada uno de estos presidentes que están teniendo la oportunidad de hablar sobre Venezuela lo hablen con las bases claras sobre cómo fue que Venezuela se destruyó. Se destruyó bajo una realidad, socialismo y colaboracionismo, complicidad, entrega, destrucción de la soberanía bajo un esquema donde no fue posible llegar a esto sin la colaboración perfecta entre gobierno y oposición. Ahora, porque cuando hay algo tan elemental que lo hablamos varias veces ya y puede que uno canse, ¿no? El poder no se delega, se toma. El poder se toma, y más La en este tipo de asamblea situaciones. tenía el poder, no lo tomó. Es que no lo era, la asamblea no estaba ahí para tomar el poder, la asamblea llegó allí para vestir de democracia y darle más aire al proceso político. Está Y bien, eso pero no es Juan, por nuevo. eso, eso es lo que Y por eso a mí me demostró. duele, profesor, perdone, le demostró a la gente que por fin puso el ojo en Venezuela después de una década y pico de destrucción, después de 15 años de destrucción. Pero, profesor, yo le voy a poner un ejemplo. Aquí, antes del año 2004, antes del proceso electoral de abstención del 2005 y cada una de esas cosas, el control de la Asamblea Nacional no lo tenía el gobierno. El gobierno no contaba con la mayoría para modificar algo como las leyes orgánicas. La oposición tenía el con qué parar cualquier proceso que fuese de leyes orgánicas. Y esa oposición permitió que se modificara la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y se pasó de 12 jueces a 22. Se pasó un proceso realmente criminal en ese sentido. Se modificaron y se le dio poderes extraordinarios a la Sala Constitucional, más allá de los que ya le otorgaba salvajemente la Constitución. Todo eso lo hizo la oposición. Esa oposición que tenía el control de esa Asamblea Nacional. Es decir, nosotros no estamos viviendo algo nuevo. Todos estos degeneradores de opinión que llamaron a la población a que votara por los criminales que están en la Asamblea Nacional, por eso que se visten de diputados hoy, ¿qué estaban haciendo? No habían visto jamás la noticia, no habían visto la complicidad salvaje, fueron incapaces de abrir los ojos frente a la realidad político-electoral, jamás entendieron que era imposible la vía electoral en este país. No vale, también son cómplices por imbéciles, por totalmente irresponsables, por no amar a Venezuela, por no tener el guáramo de decirle a la gente que le escucha, esa persona que hasta ayer era mi amigo es cómplice de la destrucción de la nación. Porque aquí ese amiguismo, esa complicidad salvaje es parte de la destrucción de la nación. Aquí todos los que se han vestido de opositores que han llegado a escala de dirigencia están absolutamente conscientes de que son cómplices de este proceso de destrucción. ¿Y hasta cuándo les vamos a reír la gracia? Hoy el mundo lo Mi ve. querido Noel Alejandro Leal, ya nos pasamos del horario, pero Perdón. tú sabes que nada, te queremos, estamos al lado tuyo y eso es lo importante. Gracias, profesor, y perdone, pero hoy estoy realmente golpeado, preocupado, porque cada venezolano que nos va dejando va siendo su gota de lo que va quedando de país. Estamos perdiendo Venezuela formalmente.